Encantado se encuentren una vez más por acá en esta sesión virtual clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2 y al público en general. Quien les habla en abril de 2022 es el profesor Ángel Serpa Aponte, que hoy nos convoca a hacer una serie de consideraciones sobre los delitos de secuestro agravado y la extorsión, conforme lo regulan la ley contra el secuestro y la extorsión vigente en Venezuela, clase esta, que al igual que todas las otras disertaciones, clases virtuales mías, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y al cual les invito, se suscriban, se escriban al mismo y puedan por lo menos observar, escuchar mis criterios sobre aspectos vinculados al derecho penal. Bueno, dicho esto, entonces, debo decirles pues que esta disertación de hoy no es más que la continuidad de una disertación anterior, la semana pasada, que ya la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, sobre el secuestro y las diferentes modalidades, variables, subtipos del secuestro, tal como es concebido en el ámbito penal venezolano, bajo la tipificación que del mismo se establece en la especial ley. Por otra parte, como siempre les he manifestado con respecto a estos temas, siempre invito pues a que por lo menos revisen algún texto que está vinculado al tema en el que hoy nos ocupa, que es el tema del secuestro agravado y la extorsión. No dejo de recomendar el mismo libro que lo había hecho en la semana pasada, que es la Ley contra el Secuestro y la Extorsión comentada, realizada por el profesor Alejandro Rodríguez Morales, texto exegético que de verdad recomiendo ampliamente para el abordaje de estos temas. Bueno, mis estimados, en primer lugar, aquí en lo que atañe al secuestro, vamos a abordar esas variables del secuestro agravado que se ubican en un artículo de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Es decir, esa circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, que sería el agravante del secuestro, obra fundamentalmente frente a los secuestros que están descritos con anterioridad. Es decir, estaríamos hablando del secuestro propio, estaríamos hablando del secuestro con una finalidad política, del secuestro utilizando vehículos, del secuestro para el canje de persona procesada, la llamada conminamiento a integrar grupos armados, en fin. Y realmente cuando uno observa la variable del llamado y del secuestro breve, cuando uno observa la variable del llamado secuestro simulado, recordemos que allí hay que tener mucho cuidado, puesto que allí realmente una sola es la víctima, es decir, a la que se le está conminando el pago de una determinada cantidad, dizque por la privación de la libertad ambulatoria de alguien con la cual se encuentra en una relación vincular, o en una relación familiar, o en una relación de subordinación laboral o empresarial, de un punto muy cercana, es decir, que lo que configura fundamentalmente ello es una especie de estafa. Entonces, bueno, los invito de verdad a que asistan a esa clase que se encuentra en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para el abordaje de esa otra figura. Y por lo tanto, yo aquí lo que me quiero circunscribir, y evidentemente la referencia normativa es sumamente importante, habida cuenta la especificidad de lo que establece el artículo 10 de la especial ley. Ese artículo nos indica
que las penas de los delitos anteriores serán aumentadas en una tercera parte. Ojo con esto. Cuando se habla de las penas de los delitos anteriores, recordemos que esos delitos anteriores, es decir, los secuestros, aun cuando uno de ellos en realidad no lo sea como tal, que es el llamado simulación de secuestro, se expresa en límites inferiores y en límites superiores. Y por lo tanto, en atención al artículo 37 del Código Penal, que exige como una circunstancia de orden público la dosimetría, es decir, siempre tratando de aplicar en primer lugar el término medio entre el límite inferior y el límite superior, lo que primero habría que hacer es tratar de establecer, individualizar la pena en concreto, para luego aplicarle ese aumento de una tercera parte por la circunstancia que agrava, por la llamada circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Entonces, si sería el límite inferior el que fue escogido, vamos a decir una circunstancia, por ejemplo, quien cometió el delito de secuestro cuando lo hizo tenía entre 18 y 21 años de edad, o nos encontramos con una neta circunstancia de preterintencionalidad. Yo les mencionaba a ustedes que una neta circunstancia de preterintencionalidad era cuando se pretendía realizar un secuestro breve, es decir, que no durara más de las 24 horas, pero por la intervención policial allí se logró la liberación de la persona y eso se transforma en un secuestro propio. Pero el propósito inicial, claro, como todo en derecho penal, evidentemente tiene que estar sustentado en prueba, pero no quiero irme por el lado de lo probatorio. Vamos a asumir que los ejemplos que se manejan en el derecho penal y en el derecho penal especial son tan prístinos, tan evidentes como una catedral. Están allí, no hay duda frente al tema de la prueba. Entonces, ahí se podría dar una circunstancia atenuante previa para la individualización de la sanción penal. Si no tendría 18 a 21 años cuando cometió el delito de secuestro, bueno, se impondría el término medio de cualquiera de las modalidades de ese secuestro. Entonces, una vez que se haya individualizado esa sanción en concreto, lo cual pasa inclusive por haber aplicado una atenuante. Ojo que sería una atenuante no descrita en la ley contra el secuestro y la extorsión, sino una atenuante establecida en el artículo 74 del Código Penal. Ahí se pasaría a aplicarle el agravante, porque la pena en concreto sería el límite inferior de la pena por haber cometido el secuestro entre 18 y 21 años de edad, pero ahora le aplicamos la circunstancia modificativa que la agrava, que surge como fuente en el artículo 10 de la ley contra el secuestro y la extorsión. Entonces, el listado de dicho artículo 10, como lo ven en la lámina, es bastante amplio. Comenzamos con la víctima, fuere niño o adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida. Recordemos que en el secuestro podría haber dos tipos de víctimas. Una víctima, la que pierde la libertad ambulatoria, y otra víctima a la cual se le exige el pago de la determinada cantidad del rescate. Recordemos que se perfecciona el secuestro, como nos lo dice en la parte del artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, aun cuando no se haya exigido el pago, pero que el acto ejecutivo de la privación de la libertad era orientada finalísticamente a esa exigencia del pago o del rescate. Esa exigencia o pago del rescate, quise decir. Entonces, allí la víctima pudiera ser que se estuviera exigiéndole a una persona discapacitada, a una persona con problemas o a un menor de edad, la determinada cantidad, o esa persona es la que fue víctima de su libertad ambulatorio contra cuya liberación se exigía el pago del rescate. Aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema, que es que la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes establece como agravante genérica cualquier delito que haya sido cometido en contra de menor, ¿ok?
Fíjense que se habla en la ley contra la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes como agravante. Si es un agravante, es porque estaríamos en el extremo de lo que ordena el artículo 77 del Código Penal, que es el que me habla de la circunstancia modificativa agravante, con lo cual nos iríamos de un término medio al límite superior de la pena. Entonces, aquí ustedes podrían plantearse que estamos frente a un problema de antinomia, es decir, cuando un supuesto de hecho está siendo regulado por diferentes tipos de consecuencias jurídicas. Una consecuencia jurídica que sería el aumento de una tercera parte que se verifica en el numeral primero del artículo 10 de la ley contra el secuestro y la extorsión, y la otra agravante que no tiene límites porque no lo precisa la LOMNA y que por interpretación analógica nos ubicaríamos en el artículo 77 del Código Penal, que llegaría a un límite superior. ¿Cuál sería la que se aplicara? Porque fíjense que estaría en juego dos extremos. Interés superior de un niño, dos principios de favorabilidad interpretativa. Interés superior del niño, pero por el otro lado, el llamado indubio pro reo. En mi humilde criterio se impone el llamado indubio pro reo, es decir, la circunstancia que conduzca a una menor adendum de quantum de agravatorio dentro de la responsabilidad penal. Entonces, obviamente que si aquí en el numeral primero, del artículo, disculpen que quiero colocarlo para que ustedes lo vean acá, pues. ¿Ok? Ahí lo tienen. En el numeral primero, junto con todas las agravantes del artículo 10, se dice que será aumentado en una tercera parte, siendo que la LOMNA no establece el límite que pudiera llegar hasta el límite superior de la pena. Entonces creo que debe operar como fuente de agravante de menor afectación del reo, sería el que se establece en el numeral primero de la ley contra el secuestro y la extorsión. En todo caso, habría que planteárselo frente al caso en concreto. ¿Ok? 2. Si haya ejercido actos de tortura o violencia en contra del secuestrado o de cualquiera otra forma haya menoscabado sus derechos humanos. Ojo que aquí se habla que es contra el secuestrado. Mal se podría aplicar esa agravante del numeral segundo del artículo 10 de la ley contra el secuestro y la extorsión si la tortura sería a los efectos del pago del rescate. Es decir, que se aplicara la tortura o esa intimidación de una forma extrema, ¿verdad?, frente a la víctima patrimonial del delito de secuestro. Fíjense que la manera como se expresa en el numeral segundo es en contra del secuestrado o de cualquier otra forma haya menoscabado sus derechos humanos. Entonces, claro, hay que hacer una interpretación un tanto restrictiva del asunto. Menoscabado los derechos humanos, bueno, son amplios, ¿okay? Evidentemente amplios. Mal se podría asumir que se conciba como un menoscabo de los derechos humanos la libertad, cuando la libertad está íncita como bien jurídico a ser ofendido por el delito de secuestro. Obviamente que la libertad ambulatoria forma parte del catálogo de derechos humanos, como lo establece el artículo 44 de la Constitución, pero no es una circunstancia adicional a la propia hechura consustancial del delito de secuestro. Sin mal se podría aplicar el agravante del artículo 10 aumentando a una tercera parte bajo la consideración de que se está afectando la libertad ambulatoria, por más extensa que pueda ser esa pérdida de la libertad ambulatoria. En los anales de los delitos de secuestro, en Venezuela y en otras partes del mundo, hemos encontrado que pudiera ese permanente delito permanente que se mantiene en el tiempo, durar hasta años. Bueno,
ello sería una circunstancia para aplicar el límite superior de la pena, del llamado secuestro propio, que por cierto, si se aplica el límite superior de la pena, ya no habría más nada que aumentar por circunstancia agravante, porque el límite superior de la pena es de 30 años, el límite que constitucionalmente y penalmente tiene como tope máximo para la aplicación de una sanción en el ordenamiento penal venezolano. Numeral tercero, el secuestro se haya cometido contra, fíjense, se haya cometido contra funcionarios de elección popular, jueces, ministros, procurador, fiscales del Ministerio Público, Contralor General, Defensor del Pueblo, rectores del Poder Electoral, integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en situación de actividad y en el ejercicio de sus funciones, funcionarios de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefes, misiones diplomáticas o consulares acreditados en el país y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, fíjense. Dice los delitos anteriormente, dice el encabezado, se hayan cometido contra. Aquí uno pudiera afirmar que la comisión del delito de secuestro obra en doble vía. Tanto porque esos funcionarios perdieron la libertad ambulatoria, como que esos funcionarios fueron los que les fue exigido el pago del rescate, como víctimas plurales del delito de secuestro. Imaginémonos inclusive frente al llamado simulación de secuestro, en la cual uno de estos funcionarios, en el conocimiento de su condición de funcionario por parte del agente del secuestrador, le haya exigido el pago de un rescate por una persona que supuestamente se encontraba en pérdida de la libertad. Entonces, el dolo ha de estar presente, el dolo específico, disculpen, el dolo específico frente a esto ha de estar en la asunción del conocimiento de la condición funcionarial de la víctima a los fines de imponerse el agravante en función de ese numeral tercero del artículo 10. 4. La persona secuestrada sea trasladada a territorio extranjero. Muchos de los que me están escuchando estarían preguntándose, bueno, pero esto también implica un problema de competencia territorial para el enjuiciamiento de la causa. Pues no. Si ya dijimos que con la simple pérdida de la libertad, conforme lo establece el artículo 3, se configura el delito de secuestro, pareciera que es irrelevante que la persona haya sido llevada al extranjero, porque perdió la libertad en Venezuela. Y entonces eso agrava la condición de el secuestro realizado. Pero fíjense que aquí hay numerales en donde se incorpora la palabra secuestro, y esta es una, en el numeral 4. En los numerales anteriores se habla de haberse cometido el delito, se hayan ejercido actos de tortura o de violencia en contra del secuestrado, si lo incorpora el numeral segundo, pero en el numeral primero no se habla de secuestrado. Entonces, es la propia configuración de que la palabra secuestro sea una palabra descriptiva, la ubicación lexicográfica de la palabra secuestro en la frase pareciera que es de entendimiento general, cuando ya sabemos que el legislador ni siquiera en el artículo 3, que establece el secuestro propio, solo utiliza la palabra secuestro para nominarlo, pero no en la descripción del supuesto. Habla de ocultar, arrebatar, mantener en cautiverio, pero no utiliza la palabra secuestro. Entonces, el entendimiento del secuestro, obviamente, en ese numeral 4, ha de entenderse como la persona que pierde la libertad ambulatoria. Numeral 5 del agravante del secuestro, artículo 10 de la ley contra el secuestro y la extorsión. Fíjense que aquí se habla, es perpetrado contra uno o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, cónyuges o concubinos, o aprovechando la confianza dada por la víctima al autor. De nuevo, la palabra perpetrar. Perpetrar nos hace
abordar los extremos del concurso de personas en el delito. Perpetrar, realizar el verbo rector del tipo. Pero es que el verbo rector del tipo implica una pérdida de la libertad, pero también la exigencia del pago de un rescate. Entonces es obvio que esta perpetración puede ser que esa persona cercana haya perdido la libertad ambulatoria o esa persona cercana le haya sido exigido el pago del rescate. No hay que confundir el delito de secuestro que se encuentra presente en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que con una finalidad familiar en el ámbito de una disyuntiva, de una desaveniencia frente al mantenimiento de mecanismos de convivencia familiar, ¿ok? Bien sea la custodia, bien sea la custodia compartida, bien sea la patria potestad, etcétera, que se ubican como institutos en el ámbito del derecho de protección del niño y del adolescente descrito en la LONNA, y que más bien el no cumplimiento de las pautas legales que se hayan fijado frente al régimen de convivencia familiar se configura en el delito de secuestro. Entonces sería una finalidad distinta. Aquí estaríamos hablando de las finalidades que establece la propia ley contra el secuestro y la extorsión, o finalidad patrimonial o finalidad política, ¿ok? O finalidad de intercambio de rehenes, o finalidad de conminación a formar parte de grupos insurreccionales. Fíjense que al final se habla también del numeral 5, aprovechando la confianza dada por la víctima al autor. Aquí podríamos estar hablando inclusive de las cuidadoras, las nanas, es decir, las personas que ocasionalmente se dan para la protección de familiares cercanos y que se aprovecha de lo mismo, de la misma protección a los fines de realizar el secuestro. Numeral 6. Es cometido usando ilícitamente uniforme de las autoridades del Estado, hábito religioso o disfraz en ocasión a la confianza que genera su investidura. Entonces, fíjense que acá hay una axiología interesante en ese numeral 6. Es decir, la utilización del uniforme, del hábito religioso o del disfraz, lo que hace generar es una confianza para la privación de la libertad o para la exigencia del pago del rescate. Ojo, que no puede haber un doble solapamiento de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Es decir, entender que vamos a llegar al límite superior de la pena del específico delito del secuestro utilizando esa misma circunstancia, utilización de hábito o de uniforme que está presente en el artículo 77 del Código Penal, para después, ¿verdad?, aplicarle el aumento de la tercera parte, lo cual sería imposible porque si llegáramos al límite superior, por ejemplo en materia del secuestro propio, ahí nos encontramos en el consabido artículo 30 nos encontramos con la pena de 30 años como pena superior, lo cual imposibilita aumentos de una tercera parte por encima de ese límite superior. Por causa, numeral 7, por causa o consecuencia del secuestro sobrevenga la muerte de la víctima. Amigos, en otra oportunidad, cuando hablábamos de los delitos contra las personas, yo les manifestaba a ustedes que el homicidio no culmina con su descripción en los artículos que van desde el 405 del Código Penal, sino que hay cuerpos de ilicitud penal colateral, como por ejemplo muerte por accidente laboral, ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo. Pero aquí tenemos un caso en concreto, es decir, homicidio en ocasión del secuestro. Nótese lo lacónico de dicho numeral 7.
por causa o consecuencia del secuestro sobrevenga la muerte de la víctima. Por causa o consecuencia. Causa o consecuencia. Interesantísimo. Son los dos extremos que, por ejemplo, se manejan en el artículo 80 del Código Penal, cuando se habla de la diferenciación entre tentativa y frustración. En un caso se habla de causa y en otra se habla de por circunstancia, independiente de la voluntad de la gente. Entonces, si en la propia causa, si por haberse secuestrado a una persona enferma que no podría mantenerse en cautiverio sin tomar el remedio, se producía la muerte, se es responsable de ese homicidio, aunque no se tenga el propósito de causar la muerte. Si la persona, por estar secuestrada, se lanzó y se mató, o comió algo que no debió haber comido estando en secuestro, no siendo ello el propósito de que se lanzara por parte del secuestrador, se habla de a consecuencia de, no es a causa. La causa, la relación causal que se origina frente a la gente para mantener a alguien privado de la libertad por la exigencia de un rescate. Aquí se habla a consecuencia de, la consecuencia que se deriva de una causa impuesta, ejecutada inicialmente para mantener privado de la libertad a alguien para la previa exigencia o la posterior exigencia de un rescate, que hasta el cansancio reitero que no lo exige el propio artículo 3 a los fines de perfeccionar el delito de secuestro, ya que se perfecciona con la simple pérdida de la libertad. Entonces, aquí estaríamos ubicándonos una nueva modalidad de homicidio. Ese homicidio era tradicionalmente en el Código Penal, estaba siempre presente en el numeral primero del artículo 400, del ahora artículo 406 del Código Penal, cuando se decía muerte a consecuencia de robo o a consecuencia de secuestro. El secuestro fue eyectado de dicho numeral primero del artículo 406 del Código Penal y ahora se inscribe en el numeral 7 de este artículo 10 que establece las agravantes de la ley contra el secuestro y la extorsión. 8. El secuestro se prolongue por un tiempo mayor de 3 días. Entonces aquí empezamos a dividir las aguas. Secuestro breve. Dura menos de 24 horas, pero al final no ha sido liberado el secuestrado por intervención policial. Porque si ha sido liberado por intervención policial, aún estando dentro de las 24 horas, se convierte en secuestro propio. Secuestro propio per se, artículo 3, en el cual el propósito era que se mantuviese por más de 24 horas, pero por menos de 3 días. Entonces, si la duración objetivamente ha trascendido a los 3 días, bueno, esto se convierte en un secuestro agravado. Entonces, obviamente que la aplicación, la individualización de la sanción sería ubicar el término medio de 20 a 30 años, que estaríamos hablando de 25, y a ello se le aumentaría una tercera parte de qué pena, de la pena que se individualiza de 25 años por haberse extendido por más de 3 días. Pero ojo, muchas circunstancias pudieran estar presentes acá. A lo mejor pudiera demostrarse que el propósito era liberar a la persona en menos de los 3 días, pero que no podía hacerlo porque se encontraban rodeados. Y ante una circunstancia de que se encontraban rodeados, entonces había la creencia de que pudieran ser repelidos en contra de la vida. Entonces, alegar una circunstancia de preterintencionalidad a partir de la cual, siendo que se individualice el aumento de la tercera parte, invocar la circunstancia de preterintencionalidad en la idea de que se quería liberar
a la persona antes, si ello fuera demostrado con pruebas. Ojo, recalco, el problema de la preterintencionalidad y el problema de la condición etaria, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, no se excluye en la realización del secuestro, aun cuando se imponga adicionalmente, es decir, se aplican atenuantes y agravantes por el listado, el elenco del artículo 10 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Se hubiera cometido en lugar despoblado, rural o fronterizo. Entonces, bueno, hay una circunstancia de una modalidad de lugar, hay circunstancias, hay modalidades de tiempo y lugar. Entonces, aquí hay una circunstancia de lugar, en lugar despoblado, rural o fronterizo, con lo cual habría que hacer una axiología que sumara una interpretación restrictiva que más favorezca al reo sobre el concepto de despoblado. O sea, ¿cuándo podremos hablar de despoblado? ¿En cuántos habitantes? Tendríamos que hacer una media en relación a las localidades del mismo estado. Rural, bueno, entonces ya no es un ámbito urbano o fronterizo. Bueno, obviamente aquí debe entenderse en una interpretación restrictiva no de frontera de estado, sino de frontera con otro país. La víctima, numeral 10, es entregada a un tercero o a un grupo delictivo a cambio de un beneficio. Hay que tener mucho cuidado con este numeral 10, porque se parece mucho a la hipótesis que se manejaba en los subtipos del canje de secuestrado para liberar procesado o de obligar a alguien a que forme parte de grupos irregulares. Recordemos que si ya esa circunstancia viene dada en el propio subtipo, no se le podría aumentar por la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que se verifica en el numeral 10 del artículo 10 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Numeral 11. Es cometido por funcionario público o funcionarias públicas. Entonces pudiera darse aquí ambas agravantes, en el sentido que se ha cometido por funcionario público y se ha cometido a su vez contra funcionarios públicos. Entonces, al darse esa doble agravante, bueno, se impondrá de igual forma el aumento en una tercera parte. Es decir, no tendría que darse una suma de, digamos, de 2/3 partes por haberse dado dos de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 10. Es cometido mediante amenaza, sevicia, engaño o venganza. Aquí hay que tener también sumo cuidado, sobre todo con la palabra amenaza y engaño, porque ya sabemos en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en su artículo 3, que se habla de una modalidad que es arrebatar a la persona. Arrebatar es hacerle perder la libertad con violencia, es decir, de una forma inmediata, entonces violentante. Entonces fíjense que acá ya de una vez el agravante se encuentra ubicado en el propio tipo y por lo cual no pudiera haber una doble modificación de la responsabilidad penal, siendo que el mismo supuesto se encuentra ubicado en el ámbito del propio tipo. Es cometido, numeral 13, en zonas de seguridad establecidas en la ley respectiva. Zonas de seguridad que pueden ser inclusives en el ámbito urbano. En el ámbito urbano podría ser estar presente zonas de seguridad. Ahora bien, yo creo que una interpretación adecuada de esto es que la eficiencia de la realización del secuestro tenga una relación directa a la realización del hecho en dicha zona de seguridad. Y por otra parte, ha de exigirse un dolo específico, es decir, el conocimiento de que se está realizando ese secuestro dentro del ámbito de una zona de seguridad. No es un aspecto objetivo, un aspecto que se visualiza a partir del conocimiento previo de la realización del hecho en zona de seguridad. La víctima es sometida a la mendicidad, prostitución o trabajo forzoso. Entonces, fíjense, si ya se está agravando
con ese numeral 14 bajo esta modalidad, nos preguntaríamos, ¿y entonces la posibilidad del concurso real o material de delitos como la inducción a la prostitución o la utilización de menores en la comisión de delitos que se encuentra presente, por ejemplo, en la ley, en la LOMNA, se aplicaría? Yo creo que no, definitivamente ya el agravante ya presente dentro del especial secuestro ya de una vez ubica una noción de concurso ideal, como el artículo 98 del Código Penal nos lo señala. Cuando se violan dos disposiciones jurídicas, se toma en cuenta para aplicar la sanción de la disposición que tenga mayor significado, mayor significación. La mayor significación en sanción, evidentemente, sería la del secuestro. Ya cuando sabemos esos límites tan importantes, ¿verdad? De 20 a 30 años en la individualización de la sanción, por lo menos en lo que atañe al secuestro propio, y no es menor en otros secuestros, el secuestro con vehículo o el secuestro con un propósito o una finalidad militar. 15, para garantizar la huida o la impunidad de un hecho punible perpetrado con autoridad, con anterioridad. Entonces, bueno, aquí obviamente sí nos estaríamos ubicando en una circunstancia de concurso real o material, aquel que se deja ver a partir de los artículos 86 y siguientes del Código Penal. Se estaría cometiendo un doble delito, es decir, un hecho punible perpetrado con anterioridad, con lo cual ahora se secuestra a otra persona para asumir una impunidad con respecto al hecho perpetrado con anterioridad. Si esa impunidad sería los efectos de que el pago del rescate, ¿verdad? Para hacerle cancelado, por ejemplo, a alguien que no persiga y que reste persecución. Pero en todo caso, aquí obviamente si nos encontramos en un ejemplo de concurso real que tendría que aplicarse la pena del delito de mayor significación. Sea cometido con armas, dice el numeral 16 de la artículo 10 de la ley contra el secuestro y la extorsión. Obviamente que uno se preguntaría si esa arma es a los efectos de exigir el pago del rescate. Entonces ya no es solamente por el miedo a la pérdida de la libertad del que está secuestrado. Aquí nos estaríamos en presencia ya no de un secuestro, sino de un robo agravado. Entonces, obviamente, la utilización del arma es para someter a la persona a mantenerse en cautiverio. Bueno, señores, en aras del tiempo, les indico que pueden integrarse a la segunda parte de esta disertación de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron en esta primera parte, y en esta segunda parte hablaríamos ya del delito de extorsión. Gracias.